necesidad que un creyente debe de tener de alimentarse con la sana doctrina. Entonces, en esta sección lo que estudiamos es doctrina. Ahora, entonces, en esta predicación estamos viendo los 7 bautismos. Los 7 bautismos que tenemos, los 7 bautismos principales que tenemos en la Escritura. Ahora, hay bautismos que son secos y hay bautismos que son mojados. La mayoría de gente asocia los bautismos de todos mojados, ¿verdad? Pero no es en realidad así. Entonces, lo que hacemos con esta enseñanza es clarificar entonces cuáles son los tipos de bautismo que hay y cuántos son secos y cuántos son mojados, y explicamos cada uno de ellos. Ya vimos la definición de la palabra bautismo y decíamos que para poder entender cada bautismo necesitamos ubicarnos en 3 palabras clave sobre la definición de la palabra bautismo. Una es que la palabra bautismo significa colocar en. La palabra bautismo significa sumergir en. Y la palabra bautismo significa también identificarse con. De acuerdo al tipo de bautismo, entonces podemos tener una definición nosotros. Este bautismo, la palabra clave aquí es identificar. Esta palabra para este bautismo es sumergir y esta palabra es colocar. ¿En qué bautismo somos colocados como creyentes, hermanos? ¿En qué bautismo? Ya lo vimos. ¿En qué bautismo somos colocados? ¿Con qué bautismo somos colocados? Con el bautismo del Espíritu Santo. Somos colocados en la iglesia. Entonces, las 3 palabras son necesarias ahí. Somos colocados en la iglesia con el bautismo del Espíritu Santo. Significa que si el Espíritu Santo no hubiera venido, entonces no habría iglesia. La iglesia no puede existir sin el Espíritu Santo. Entonces debemos de tener claro esto. Ahora entonces, por eso vimos la definición del bautismo. Hemos observado el uso de los términos bautismo en la Biblia, que es lo que he estado explicando. Los bautismos secos en la Biblia son el bautismo de Moisés. Moisés pasó por el mar en seco. Pero el bautismo no significaba que se estaban identificando con el mar, sino con Moisés. Ahora entonces, el bautismo de la copa del sufrimiento de Cristo, el bautismo del Espíritu Santo, que ese bautismo se recibe en el momento que creemos en Cristo. Cada creyente ya fue bautizado con el Espíritu Santo. Nadie puede pedir ese bautismo después de ser salvo, porque si estuviera pidiendo el bautismo del Espíritu Santo como algo particular después de la salvación, está equivocado. El bautismo del Espíritu Santo lo recibimos en el momento que creemos en Cristo. Ahora entonces, y eso nos coloca en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, el bautismo del fuego es un bautismo seco también. Ahora entonces, el bautismo de fuego. Muchos creyentes piden ese bautismo, ¿verdad? Piden ese bautismo de fuego. Y a ese hermano canta un coro que dice, ¿verdad? Hermanos, vamos a pedir el fuego de Dios. Hermanos, vamos a pedir el fuego de Dios. Yo siento un fuego que me está quemando, que me está quemando. ¿Y sabe qué significa ese fuego? Significa juicio. Esa canción está mal hecha. Es decir, ese coro. No deberíamos de cantarlo. ¿Por qué? Porque está mal escrito. Ningún creyente debe de pedir ese fuego. Porque ¿sabe qué? Es juicio. No
significa el bautismo del Espíritu Santo, porque muchos lo asocian con el bautismo del Espíritu Santo. Hermano, yo cuando fui bautizado con el Espíritu Santo sentí un fuego que me estaba quemando. Todos lo asocian así, ¿no? Cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo no siente nada, hermano. Ni habla en lenguas, ni llora, ni tiene emociones de caer, ¿verdad? Ahí desmayado, ni nada de eso. Y es más, algunos son engañados en las congregaciones. El pastor les dice: hagan una fila aquí, otra fila aquí y otra aquí. Aquí vamos a bautizar con el Espíritu Santo. Aquí les vamos a dar dones a la gente y aquí ministerio. Colóquese ahí. Nada más que para recibir esto usted tiene que dar $20. O sea que va a ser cobrado. Mi hermano mayor que ya murió, así lo engañaron en Estados Unidos, ¿verdad? Fue con Ronnie Chávez, un famoso apóstol, ¿no? Que no es apóstol porque el apóstol es solo los que tenemos aquí en la Escritura, ¿no? Ahora entonces, y dijo Ronnie Chávez: aquí una fila, aquí otra aquí. ¿Y tú de dónde te fuiste? Bueno, ahí había una fila para hablar en lengua, y yo quería hablar en otras lenguas. Entonces, ¿y sabe qué? Mi hermano se colocó en el ministerio, bueno, en el don de hablar en lengua, le costó $20. Entonces, ¿y hablaste en lengua? No, me dijo, para nada. ¿Y sabes qué me dijo Ronnie Chávez? Tú eres un pecador, pero no recibiste nada. No recibiste nada por ser pecador. Y era cierto que era pecador. Pero también no era verdad que un hombre puede dar los dones, hermano. No, solo es el Espíritu Santo que los puede dar. Un hombre puede darle ministerios a otro hombre. Tampoco. ¿Quién da los dones y los ministerios? El Espíritu Santo, Cristo y Dios. Los tres participando en esto, ¿no? Ahora, significa entonces que mucha gente le gusta este tipo de cosas, pero son engañados. Y a la gente le gusta, ¿no? La gente le gusta, es decir, que este tipo de cosas, yo le aseguro que si nosotros quisiéramos crecer económicamente aquí en esta iglesia, gracias a Dios, con las ofrendas que ustedes dan, siempre sostenemos esta obra aquí. Pero si quisiéramos ser ricos, que el pastor tuviera carro aquí en esta iglesia, ¿verdad? Y no anduviera en mototaxi. Y que tuviéramos a lo mejor buses para andar jalando a ustedes mismos. No, hombre, si hiciéramos este tipo de actividades, ustedes se rebuscan por dar dinero, ¿verdad? Porque la gente se rebusca por dar dinero, ¿no? Y lo vemos en las campañas. Me dijo el Señor que aquí hay 10 hermanos que van a echar $100, que pasen los que van a echar $10. Y los hermanitos van con el billete ahí enseñándolo, a echarlos ahí, $100. Aparecieron los 10, ahora los días 50, otros 10 de 50. Y de esa manera la gente da porque quiere recibir. Ahora entonces, por lo tanto, aquí clarificamos cada doctrina, qué significa, y debemos de tenerlo claro. Ahora entonces, vamos a ver entonces qué es esto del bautismo, del fuego. Y sabe que en este pasaje que vamos a ver aparecen dos bautismos, pero solo vamos a tratar uno primero. Ahora entonces, y está en Mateo capítulo 3 del 1 al 6, dice, vamos a leer todo el pasaje hasta el 11. En aquellos días vino Juan diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre.
y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Este bautismo que aparece aquí es un bautismo en agua, pero no vamos a tratar ese primero, vamos a tratar el otro. Veamos. En el versículo 7 al 8 dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. De estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Entonces hay dos tipos de bautismos ahí. Porque hay un cambio, ¿verdad? O sea, hay una aclaración aquí cuando dice, no dice el bautismo del Espíritu Santo con fuego, no dice así, lo que dice y fuego, aclarando que son dos bautismos diferentes. Ahora, el bautismo de Juan era en agua, él lo aclara aquí, pero hoy vamos a ver. Primero vamos a ver el bautismo del Espíritu Santo, ya lo vimos, pero Jesús iba a bautizar de dos maneras, con el Espíritu Santo y fuego. Entonces el Espíritu Santo ya lo vimos, ahora vamos a ver el fuego. Ahora entonces este bautismo, fíjense bien, Jesús, bueno, aclarando algunas situaciones aquí, el bautismo en fuego, Jesús no lo había anunciado que iba a ser para los creyentes. Porque allá en el Pentecostés, cuando vino algunos lo asocian con el Pentecostés, cuando fueron los creyentes en el Pentecostés bautizados, fueron bautizados con el Espíritu Santo, pero fueron bautizados con fuego, hermanos, allá. No, dice que se posaron sobre las cabezas de los creyentes como lenguas de ¿cómo? De la palabra como significa que no era fuego, ¿no? Que estaba haciendo una ilustración, una comparación, que se parecía al fuego, lenguas que parecían de fuego pero que no eran fuego. Ahora entonces, la gente, hay que saber leer la Biblia, ¿no? Entonces, no era realmente fuego. Ahora, entonces vemos aquí algunas cosas importantes que vamos a estudiar. Juan el Bautista predijo que los incrédulos serían bautizados con fuego, lo cual representa el juicio de Dios. Es decir, Juan fue el que proclamó aquí, dijo: yo bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí que va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. El Espíritu Santo bautiza a los creyentes, pero el bautismo del fuego no bautiza a los creyentes. Hay que tener claro esto en mente, sino a los inconversos. ¿Y cómo lo sabemos?
Bueno, vamos a ver algunos detalles sobre esto, ¿no? Sobre esto. Ahora, entonces, vemos aquí, en este pasaje, algo que debe de llamarnos la atención. En el versículo 12 del mismo pasaje dice: su aventador está en su mano. Este es el contexto, ¿no?, acerca del bautismo. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Y qué es lo que nunca se apaga, hermanos? Ya vimos esta doctrina. ¿Qué es lo que nunca se apaga? El fuego. ¿A dónde nunca se apaga el fuego? En el infierno, nunca se apaga. Fíjense bien que palabritas son interesantes, importantes, que nos dan la luz para entender las cosas. La paja en fuego que nunca se apagará. Cuando le ponemos fuego a la paja, ¿cuánto dura el fuego ahí? Esto es rápido, la paja se quema rápido. Ahora no está entonces hablando de la paja literal, ¿verdad? Está hablando en sentido figurado. Ahora, el aventador era bueno, fíjense bien que allá en Israel, para sacar el trigo, ¿qué era lo que hacían? Tiraban la paja con el grano ahí. Luego pasaban unas yuntas de bueyes sobre la paja y van pisoteándolo y le dan vuelta, y la yunta de bueyes va haciendo un trabajo ahí. Cuando ya el grano se ha desprendido de la mata donde estaba, entonces eso se constituye en una paja. Venían ellos con unos rastrillos y levantaban la paja para arriba, y la paja volaba con el viento y iban quedando sobre el grano. Ahora entonces, entonces este versículo dice que su aventador está en su mano. Aquí utilizaban ese rastrillo que era el aventador, ¿no? Levantaban la paja aquí, y ya vamos a ver una ilustración de eso. Ahora, y recogerá el trigo, dice, en el granero. Ahora, ¿quién es la paja? ¿Quién es la paja? Porque esta no solamente es una ilustración para enseñarnos, ¿verdad?, cómo sacaban el trigo literal allá en Israel, sino ¿quién es la paja? Son los inconversos. ¿Quién es el trigo? Son los creyentes. Ahora entonces, este versículo nos enseña dos cosas, ¿verdad? Que aquí hay creyentes y hay inconversos. Ahora, y dice que él quemará el ¿qué? ¿Qué va a ser quemado? La paja. ¿Quiénes van a ser quemados? Los inconversos van a ser quemados. Y entonces, y dice que ese fuego donde van a estar los inconversos, ¿qué va a pasar? Nunca se apaga. Y entonces, para entender esto, cuando veamos el gran juicio del trono blanco, vamos a ver ahí muy claro, ¿no?, que cómo es que ese fuego nunca se apaga. Porque ahí dice que son castigados la bestia, el falso profeta, ¿verdad?, y también Satanás van a estar ahí, y los inconversos van a estar ahí. ¿Y sabe qué va a pasar con ellos? Van a ser atormentados, ¿cuánto tiempo? Día y noche por los siglos de los siglos, para siempre. Ahora entonces, significa entonces que aquí en este bautismo de fuego está hablando de un juicio, ¿no? Y dice también, bueno, aquí vemos una ilustración cómo es que hacían este trabajo
judíos allá, ¿no? Israel, cómo ellos trabajaban el trigo y ahí está el rastrillo, ¿no? Están levantando la paja y está quedando solo el grano. El viento se lleva la paja, ¿verdad? Apartándolo. Entonces, esta es una ilustración de juicio también, pero es el contexto del mismo pasaje, porque el Señor quería enseñar realmente no que era el bautismo del Espíritu Santo en fuego, sino más bien que era un juicio. Ahora, en el versículo, aquí tenemos otra ilustración. En el capítulo 13 de Mateo, vamos a ver un pasaje que nos dice, nos enseña lo mismo, cómo va a ser esto. También nos enseña cómo va a ser esto. Ahora entonces, dice aquí, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Ahora entonces, él le dijo, un hombre ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, bueno, aquí no es un hombre, un enemigo, ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La misma ilustración. Granero, el trigo recogido en granero y la cizaña quemada. La misma ilustración, ¿verdad? Ahora entonces, veamos entonces, los discípulos oyeron esta parábola y ellos querían, bueno, no entendieron cuando Jesús lo dijo, pero él dijo, bueno, necesitamos saber, Señor. Se le acercaron y le dijeron, bueno, necesitamos que tú nos expliques esta parábola. Entonces el Señor la explicó y dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre, hermano? Es Cristo. El que siembra buena semilla es el Hijo del Hombre, que es Cristo. Ahora, el campo es el mundo. El campo es el mundo. Es decir, este mundo, ¿verdad? Donde hay tanta gente que necesita ser salva, pero que no quiere confiar en Cristo. Ese mundo, de ese que está hablando el Señor. La buena semilla son los hijos del reino. Fíjense que en la parábola del sembrador, ¿qué es la buena semilla? Es la palabra de Dios. Pero aquí, ¿quién es la buena semilla? Son los hijos de Dios, es decir, son las personas. Ahora entonces, y la cizaña son los hijos del maligno. Ahora, ¿y quiénes son los hijos del diablo, hermano? La gente no le gusta oír este mensaje. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Son los inconversos, los que no han confiado en Cristo. Uy, usted me dijo una anciana una vez, y más me pega usted, la anciana. Todos somos hijos de Dios. Vale, yo vi que la Biblia dice que unos son los hijos de Dios y otros son los hijos del diablo. Todos somos los hijos de Dios, le digo, me dijo. Entonces, hay gente que no le gusta oír este mensaje, decir que hay hijos del diablo. Pero hay hijos del diablo, hermanos. Sí lo hay. La Biblia lo dice. Entonces, ahora, el enemigo que lo sembró es el diablo. La siega es el fin
¿De qué? Del mundo. ¿Y cuándo va a ser este fin del mundo, hermanos? Bueno, al final de la tribulación, recuerden que se va a definir el qué, la entrada al reino. Ahora, después del reino, ¿qué viene? El gran trono blanco, hay un juicio. Y después del trono blanco, ¿qué viene? La eternidad. ¿Y quiénes vamos a ir a la eternidad, hermanos? Solo los creyentes, los creyentes. Ahora, los creyentes de todas las dispensaciones. Ahora entonces, vamos a entrar ahora. Pero fíjense bien, de manera que como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será el fin del mundo. ¿Qué es lo que está por venir, hermano? ¿Cómo va a ser destruido el mundo? ¿Cómo va a ser destruido el mundo? ¿Va a ser con agua? Va a ser con fuego. Es decir, significa que el mundo le viene una destrucción a través del fuego. Ahora entonces, y usted me puede decir, ¿cómo, hermano, será que van a prender un fósforo así como le prenden a los cerros todos los años la gente para no chapudar e ir a sembrar la milpa? No es así. Grandes guerras que se van a dar. Y además de eso, de las grandes guerras, va a haber grandes catástrofes. Imagínense ustedes que se caigan las estrellas del cielo. Va a haber tremenda destrucción, ¿no? Ahora entonces, y dice, bueno, y dice aquí, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que causan tropiezos a los que hacen maldad y los desearán en el horno de fuego. Fíjense bien, todos los que causan tropiezo. ¿Tropiezo para qué? Para que no crean el Evangelio de Cristo. Hay algunos que de eso se encargan. Fíjense bien que mi mamá aquí la teníamos congregándose allá. De repente apareció una señora ahí de tropiezo, ¿no? Y por eso otra vez cuando platicamos con mi mamá le decimos, esta señora va a ir para el infierno porque la sirvió de tropiezo. No desde. Ahora entonces, hay gente que lo tiene como broma, ¿verdad? Como broma, pero ¿qué dice aquí? Los que sirvan de tropiezo, ¿a dónde van a parar? Al infierno. Ahora, porque están deteniendo que la obra de Dios se realice a través de la evangelización, que muchas personas que no son salvas crean el Evangelio. Y algunos que se encargan de detener a la gente para que crea. Nosotros decimos aquí que muchas veces los pastores están mandando a la gente al infierno en lugar de mandarla al cielo. Y es una gran realidad, porque los pastores no le están dando la verdad a la gente, sino mentiras que les convienen. Para que la obra donde ellos están trabajando sea como Él quiere, pero no como Dios quiere. Entonces, muchas veces los pastores y muchos creyentes, en lugar de mandar a la gente al cielo, la están mandando al infierno. Dice que nosotros fuimos a evangelizar allá por Cesori. Pasamos 5 años allá evangelizando, queriendo levantar una obra ahí. Veníamos nosotros y evangelizábamos el caserío. La iglesia existente ahí no evangelizaba. Y nosotros nos fuimos, evangelizamos a los caseríos. Y resulta que pasó después, cuando vieron que nosotros andábamos ahí. Detrás de nosotros pasaban ellos. Todo lo que nosotros habíamos enseñado, lo botaban ellos. Nosotros evangelizábamos y le presentábamos el Evangelio a la gente, le decíamos que éramos salvos por gracia, por la fe únicamente en Cristo Jesús. Y ellos pasaban detrás, ¿no? Que si no guardan la ley, no pueden ser salvos. Y la gente, en lugar de tener claro, ya tenía una confusión. Porque ellos le creaban la confusión, decían, no,
es que si no perseveras hasta el fin, no puedes ser salvo. Y empezaban a hablar de las obras, ¿no? Así como también en este pasaje que acabamos de leer, Juan le dice, ¿y quién les enseñó? Camada de víboras, ¿verdad? Sobre la ira venidera. Porque esa gente en ese tiempo creía que por sus buenas obras o por ser descendientes de Abraham se iban a salvar. Y que Juan le dice, rotundamente no. Rotundamente no. Ustedes tienen que tener un arrepentimiento, obra digna de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento muchas veces también es confundida, porque la gente piensa que arrepentimiento es decir, Señor, pero y empezar a llorar aquí, que yo pues era malo, ¿verdad? Y ahora pues quiero ser bueno. No significa eso. Y me siento triste, ¿verdad? Y por eso lloro, ¿verdad? Delante de todos los hermanos aquí, lloro porque me siento triste por las maldades que hice, pero te prometo, Señor, que hoy de aquí en adelante no voy a hacer nada malo, voy a seguir. No. La palabra arrepentimiento, ¿saben qué significa? Cambiar de forma de pensar. Eso significa, no significa emociones, para nada. La palabra arrepentimiento aquí significa cambiar de forma de pensar. Juan Bautista les decía, cambien de forma de pensar cómo ustedes se van a salvar, no por las buenas obras que ustedes hacen. ¿Y cómo le llama a él? Víboras, serpientes. Ahora entonces, significa entonces que muchas veces iglesias hacen una obra mala. Fíjense bien que nosotros salimos a evangelizar. Si toda la gente convertida a través del evangelismo que esta iglesia ha hecho, necesitaríamos hacer 3 o 4 cultos los domingos para que la gente cupiera aquí. Ahora, ¿a dónde está esa gente? En otras iglesias. Allá está congregada en otras iglesias. Nuestro interés es que la gente se salve. No tener un templo lleno. Es decir, si el gran problema que veo yo en todo esto es que entregamos gente que confió en Cristo y después llega a una iglesia donde le enseñan una doctrina mala, insana, y le ponen cargas y le ponen una ley humana y son duros. Y entonces, y la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y qué libertad tienen los creyentes en muchas iglesias? Ninguna. Y me venís con ese ruín, aquí te lo vas a ir a quitar ya, porque aquí solo con pantalón de vestir vienen los hombres. Esos son los verdaderos creyentes. ¿A dónde dice eso en la Biblia, hermano? ¿Qué versículo? Que dice que la gente no debe de venir con cualquier pantalón. No dice nada. Entonces es una ley del hombre. Y dice que los zapatos tienen que ser lustrados, y traer zapatos deportivos, ya no estás en el cielo, estás en el infierno. Quítátelos. Me decía un mototaxista ahí, ¿verdad? Que se congregaba en una iglesia y yo ya después, cuando como ando trabajando aquí, así como ando trabajando, no puedo ir a la iglesia, me saca el pastor, ¿no? Y a veces porque ando todo atrasado, ya no voy al culto, mejor no me congrego. Porque para ir a planchar, lustrar los zapatos me lleva tiempo. Ya no alcanzo a llegar. ¿Y a dónde está eso, no? ¿A dónde está? Los judíos cuando se congregaban, ¿cómo eran los zapatos? Ustedes han preguntado, ¿no? ¿Cómo eran los zapatos de los judíos cuando se congregaban? Sandalias polvosas. Estaban todos polvosos, allá no había calles pavimentadas, hermano. Así como éramos nosotros cuando veníamos creciendo. Yo a los 14 años me puse un par de zapatos oscuros. De ahí pues
Pida de hipote chuña, ¿oíste? Chuña. Y de paso, mire, que me costó comprar los zapatos burros, ¿verdad? De esos adoptos. Y me salieron tan burros esos zapatos que en la primera puesta se me mojaron. Y yo, como no los quería arruinar, digo, y los pongo en una hornilla a calentarlos para que se sacaran. Y se me cae uno en el cuello y se me queda. Me quedé chuña otra vez, ¿verdad? Ahora entonces, pero la gente le ponen leyes. Y allá pasaban diciéndole, y a un señor que lo habíamos evangelizado, usted solamente tiene que confiar en Cristo como su Salvador, eso es suficiente para que usted sea salvo. No, digo, yo ya no puedo ser salvo, ya allá la iglesia aquí, la iglesia de Dios me dijo que yo ya estoy condenado. En esa zona solo iglesias de Dios hay. Ya la iglesia de Dios me dijo que estoy condenado. ¿Y por qué? Es que como nos dejamos con la primera señora y tuvimos hijos, pero nos separamos. Y yo en el caminar el tiempo de tanto andar solo, dijo, me acompañé otra vez y tengo esta otra señora. Y ahora ellos dicen que tengo que dejar a esta señora y estos hijos para irme a acompañar con la primera, ¿verdad? Porque era casado con la primera, no, tengo que reconciliarme con la primera y entonces solo haciendo eso puedo ser salvo y si no, estoy condenado. Es requisito eso para salvarse, ¿no? Cristo murió por todos los pecados, amén, hermano. Por todos los pecados, hasta por eso, ¿no? Y en la vida pasan cosas. Y la gente cuando llega a Cristo llega con un montón de problemas. Y los pastores los quieren resolver de una manera que no pueden resolverlos y les basta mejor mandarlos al mundo para que la gente se condene. Ese hombre se sentía tan alegre cuando no, si la Biblia dice que solo por confiar en Cristo. La salvación solamente, la vida cristiana es donde le va a pasar el problema eso. En la santificación, a lo mejor, pero más sin embargo, el apóstol Pablo en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios dice que los problemas matrimoniales de los creyentes que no pudieron resolverlos, ¿cuál es el consejo que da Pablo para estos creyentes? Que se queden como están. ¿Qué estaba diciendo Pablo entonces? Que la salvación era segura y que el estarse así por no poder resolver el problema no le causaba ningún problema en la salvación. Ahora entonces, más sin embargo, hay pastores que están mandando a la gente al infierno. Ahora dice aquí que en esta parábola, bueno, dice que dice que recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen maldad y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Ahora entonces, ¿quiénes van a ir al reino de Dios? Los justos. Porque eran justos en la vida práctica. No, porque fueron justificados a través de la sangre de Cristo. Cristo nos declara justos a través de su muerte a todos los que hemos confiado en Él. Ahora entonces, veamos entonces, de todos los inconversos experimentarán el bautismo de fuego y serán identificados con el juicio de Dios. Entonces, todos aquellos inconversos que no confíen en Cristo, ¿para dónde van? Al infierno, y son identificados con ese fuego del infierno. Ahora entonces, ¿qué simboliza el fuego aquí? Una pregunta, ¿no? El juicio de Dios hacia los incrédulos, eso simboliza. El juicio de Dios
hacia los incrédulos. Por eso usted, hermano, no ande pidiendo que venga fuego. ¿Sí? Porque algunos vienen solo pidiendo el fuego en este culto andero esta tarde, porque este se va a poner bueno. Y empiezan a orar así, ¿verdad? Y que venga el fuego de Dios. El fuego de Dios es juicio, hermano, no hay que pedirlo. Si usted quiere quemarse, pida fuego, ¿verdad? Pero si quiere estar lleno de gozo, alegría en el culto, ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente? Entonces, ser lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo le da todo el fruto que necesita un creyente para sentirse alegre. Como creyente va a tener amor, va a tener paz, va a tener gozo, va a tener todo lo que necesita. Ahora, pero eso tiene que buscarlo todos los días. Pero el bautismo del Espíritu Santo ya no. ¿Por qué? Porque ya fue bautizado. Ahora, imagínense ustedes que la mamá le diera un sorbete al niño. ¿Le gustan los sorbetes a los niños? Sí. Ahora, y esté comiendo el sorbete al niño y diga, quiero sorbete. ¿No creen que sería ilógico? ¿Y cuál sería la respuesta de la mamá? Ahí no lo tenés y te lo estás comiendo, hombre. ¿Y qué diría Dios a uno que está pidiendo el Espíritu Santo? ¿Y para qué lo querés y ya no lo tenés, pues? ¿No creen ustedes que tiene lógica eso? Bien, entonces, veamos, entonces el fuego es el credo se va a identificar con el fuego. El ámbito de este bautismo será el fuego del juicio, el fuego del juicio. Los creyentes e inconversos experimentarán el juicio de Dios. Ahora entonces, por eso, fíjense bien, hasta las canciones que cantamos, los himnos que cantamos, deben de tener una teología buena. Yo recuerdo que había una hermana que podía cantar aquí, se fue para Estados Unidos, pero había aprendido allá en otras iglesias, antes de que viniera aquí, solo coritos muy alegres cantaba ella, pero le gustaban unos coritos que solo hablaban de fuego, ¿verdad? Que llueva fuego del cielo, y nos reíamos nosotros, que siempre que salía con un coro así, decíamos nosotros, no sabe lo que la hermana está pidiendo. Ahora entonces, tenemos que tener cuidado hasta con eso. Los creyentes en Cristo no experimentaremos el juicio del fuego de Dios. El juicio del fuego de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Vamos a ver, ¿por qué no vamos a experimentar el juicio de Dios en el fuego? Porque nosotros ya fuimos salvos. Somos creyentes, hijos de Dios, y vamos para otro lado, para el cielo, ¿verdad? Y de allá bajaremos al reino milenial, y del reino milenial vamos a entrar a la eternidad. Estaremos en un cielo nuevo y una tierra nueva, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Entonces, hermano, tenemos que tener muy claro esto. Juan 5:24, que dice: de cierto digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿qué necesita una persona para tener vida eterna? Para salir de la muerte y entrar a la vida. Confiar, creer que Cristo es nuestro Salvador. Él murió en la cruz, Él pagó todo nuestras culpas ahí en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros, todos fueron perdonados.
porque dice en Colosenses, ¿no?, que nosotros estábamos condenados, pero Cristo a través de su muerte perdonó todos nuestros pecados. Y dice todos los pecados. Eso significa que todos los pecados fueron perdonados. Y dice en Hebreos capítulo 10, versículo 17 y 18, dice: y ya nunca más me acordaré de sus pecados. Y como es largo del oriente al occidente, así mandaré sus pecados hasta allá, para que no se vuelvan a acordar de ellos y no tenga que acusarlos de ellos. Significa que nos da la ilustración de que verdaderamente nuestros pecados fueron perdonados. Y ahora, en lugar de ser condenados, ¿qué tenemos? Libertad. Bien, y para terminar, vemos aquí el juicio del tribunal de Cristo para creyentes. Ese no es un juicio de fuego, este es un juicio de las obras. Dice en la primera carta a los Corintios: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Qué van a ser juzgadas en el tribunal de Cristo? Las obras del creyente. ¿Son importantes las obras? Sí, son importantes. Aquí decimos nosotros: somos salvos por gracia, por medio de la fe. No tienes que hacer nada más que eso. Y la gente a veces se queda estancada ahí. Se ha quedado embobada en esa cosa, ¿no? Así. Porque no le ha dado de resaltar algo más que es tan importante, las obras. Y la gente, bueno, como ya soy salvo, entonces significa que no tengo que hacer nada. Claro que tienes que hacer algo más, no para salvarte, sino porque en el tribunal de Cristo van a ver si tienes obras. Y si no tienes nada, ¿qué vas a tener de regalo allá, hermano? ¿De premio? Nada. Y algunos dicen que sea una corona pelona. Ni siquiera una corona pelona vas a tener. Porque los galardones van a ser también actividades que los creyentes vamos a realizar allá. ¿A cuánto les gusta lavar los servicios sanitarios? Creo que a nadie le gusta, ni en la casa, ¿no? Casi que solo la mujer de la casa lava los baños, ¿verdad? Los hombres no andamos lavando baños en casa. A ellas les toca. No porque les toque, ni porque queremos participar, los hombres bien pudiéramos hacer. Ahora entonces, allá en Estados Unidos, los hombres hacen eso para ganar de los centavos. Ahora entonces, pero ¿sabe qué? Si Dios tuviera que no dejarlos sin actividad alguna a los que no hacen nada aquí, ¿qué les diera de trabajo de hacer allá en el cielo? Allá en la eternidad, en el reino milenial. ¿Qué trabajo les daría a los que no hicieron nada aquí? Lavar los baños. ¿Van a haber baños allá? Claro que van a haber. ¿Y lo vas a comer, pues, hermano? Entonces, ¿qué pasó? Algunos piensan que nosotros allá vamos a ser como espíritus, ¿verdad? Que andan volando ahí, ¿va? No, hermano. ¿Qué dijo Cristo con la cena del Señor? Que esa cena la iba a celebrar con vino nuevo y con pan, cuando estuviéramos con Él allá. Y entonces, ¿y el pan y el vino qué lo hacemos nosotros? ¿O vamos a hacer como los testigos de Jehová, cogerlo lo huelen? No, hermano, lo vamos a comer y vamos a beber, ¿no? Entonces significa que allá las actividades siguen normales. Las obras del creyente siguen. Por eso es importante las obras aquí también. Si tú puedes hacer buenas obras, hazlas. Y una de las buenas obras es servir al Señor. Y algunos no entienden qué obra. Bueno, casi todos se enfocan en dar una moneda o en dar comida. En eso se enfocan.
Mire, les voy a decir cuáles son las buenas obras que Dios preparó de antemano. Y con esto voy a terminar. Las buenas obras que Dios preparó de antemano, ¿cuál fue la comisión de Cristo para toda la iglesia? Por tanto, ir y predicar y hacer discípulos a todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo. Ir a predicar el Evangelio es una buena obra. Y nadie le gusta casi ir a predicar. Entonces se está perdiendo el galardón. ¿Qué otra obra? No dejando de congregarse como algunos tienen. Venir a la iglesia es una obra, hermano. Venir y congregarse es una obra. ¿Puedes recibir galardón por esta obra? Sí, pero si no vienes, ¿qué vas a recibir? Lavar sanitario. Ahora entonces, bueno, y dice visitar a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos. Y dice eso, sí. Bautizarse. Algunos no quieren bautizarse. Bautizarse es una buena obra.